me habían ido a buscar un par de veces y estaba por el conurbano. Ah, Venía a ver a mi vieja, sí, pero o sea, tu mamá sí seguía viviendo acá y tenías hermanos. claro, Jorge, mi hermano, Ah, y además cobró un par de veces, pensaban que era yo, pero yo soy el más chico. ah, Entonces a él lo saludó un día un policía que repartía los telegramas y le dice, me ve y le pregunta a otro, ¿qué hace este acá? No, este de la JP, no, este no es, este es el más chico. Y dice, no, pero no, este no es, no, mejor dice, el que buscan ustedes es el más chico, este es el más grande, nada que ver, le dice. Pero ya para esto le habían pegado, le cortaron el pelo, usaba el pelo por acá. ah, Las lágrimas se le caían, no sé si lloraba por los golpes o por el pelo. por el pelo, Claro, para que vuelva a crecer. así Así que que cuando empiezan a hacer las conversaciones en torno a eso, conversaciones, las intimaciones sobre el desalojo, que hicieron el censo, todo eso, vos no te censaste. no, no me acuerdo bien. Yo creo que sí, pero porque en realidad, te digo, había era una cuestión racista, ¿no? A veces jodíamos diciendo, no sé para qué dicen que practican tiro al blanco si practican tiro al negro. Porque acá lo que es la brigada ahora era coordinación federal. Y la verdad, mataron muchos pibes a palazos por que no teníamos la costumbre de hacer denuncias, porque no había en esa época organismos de derechos humanos, y todo eso surgió mucho después, ¿no? Claro. Y entonces era casi algo cotidiano, la represión era parte de lo cotidiano, de que mueran algunos pibes, amigos nuestros, del grupo. Era todo a palo y también yo por lo menos me hice peronista porque decía, bueno, si son enemigos de la policía, del ejército, son amigos míos. Claro. Pero fue, Pero así como la represión era cotidiana, por lo que nos estuvieron contando, nos parece que la militancia también atravesaba toda la vida cotidiana, ¿no? claro, porque hubo lo que yo decía hoy, ¿no? Acá vinieron muchos que eran dirigentes de los lugares de origen donde venían, que estaban en listas negras, no podían trabajar en sus pueblos. Eh, los zafreros, por ejemplo, ellos contaban que estuvieron meses escondidos en los cañaverales, haciendo ahí ollas populares, así, y no hasta que podían salir, subirse al tren y venían acá. Y toda esa experiencia sindical y política la volcaban en la organización barrial, sindical. O sea, el barrio que más se destacó por ahí en eso fue comunicaciones, porque la mayoría eran bolivianos y los bolivianos culturalmente, milenariamente, tienen una cultura comunitaria. No sé si conoce algo del tema, pero eh, si el quechua, por ejemplo, no habla de yo, habla de nosotros, ¿no? O sea, y las fiestas que hacen son comunitarias, los pueblos, es una herencia que viene de la cultura incaica. Y acá lo trasladaron, nosotros en el barrio, yo era YPF. No había cloacas, por supuesto, eran pozos ciegos. Y las zanjas para que corra el agua eran de tierra, zanja hecha a pala de tierra. Los de comunicaciones juntaron plata, acá entre todos, hacían fiesta, juntaban plata y hicieron zanja de cemento, ¿no? Para Después que cuando no se... empieza la política de erradicación más fuerte, que era previa a la dictadura, pero con la dictadura se vuelve más fuerte, más violenta todo, también hay algunos intentos de resolver comunitariamente, como son las cooperativas, la Claro. comisión de demandantes. ¿Vos conociste algo de eso? ¿Conociste o formaste parte? Eh, yo personalmente no, por los problemas que tenía, ¿no? Pero en realidad eh, la que me llevó a retomar los estudios, pues de la primaria me expulsaron 3 veces. Éramos 3 hermanos
íbamos a la misma escuela, muchos de acá del barrio, en la Estrada, que está en La Valle y Reconquista. Ahí estaba Claudio María Domínguez, contestaba en un programa Dol Pregunta que conducía Cacho Fontana, Sí. y había ganado el premio sobre mitología griega. Entonces la escuela era como si fuera el Nacional Buenos Aires la primaria. Entonces, y había 3 bloques, lo de las villas, lo de los conventillos y lo de clase media que trabajaban en los bancos, todo eso, ¿no? Y había discriminación y pelea. Y íbamos a los 3 a la misma escuela y ellos eran los buenos alumnos, yo me peleaba siempre, por esa cuestión de la discriminación, ¿no? Me expulsaron 3 veces, me retomaban porque el director era piola y entendía los motivos también. Pero hasta que después no fui más. Y andaba en lío así y terminé un par de veces en cana y la que me sacaba era Elsa. Ah, Para ella yo soy el hijo que no tuvo. Entonces, mira cómo se va dando toda la... Pero, y fue la abogada del barrio, era el ángel de la guarda nuestro. O sea, de las marchas, cuando había represión, ella se encargaba de ir a sacarlo. Pero, bueno, me estoy desviando de la pregunta. cuando durante toda la dictadura vos nos decías que no podías estar acá o que tenías que estar en No, otro estaba porque ibas estaba y mi venías. vieja, pero... no, era la anécdota porque después en la secundaria fui a otro colegio por Barraca y también empezó el golpe, hubo un acto por lo de Trelew, no me acuerdo bien, y sacaron banderas por la ventana, vinieron con tanqueta, escapamos mucho por los techos, pero quedaron 2 chicos desaparecidos de esa. De ese día. Claro. Y cuando fue mi mamá a pedir los papeles míos para ver si podía entrar a otro lado, le dijeron que tenía que ir yo personalmente. Entonces ya me daba cuenta que estaba en una lista que no... Y entonces no volví acá, venía, pero no a quedarme a dormir, a ver a mi vieja. ¿Y tu familia cuándo se va de acá? A mi familia previo al Mundial, un día después del Mundial, le dicen, empiezan a erradicar y le dan la opción, o le cargan las cosas en un camión y las tiran en el conurbano, como hicieron con muchos, en el medio del campo donde no había nada, y si eran extranjeros la opción de subirlo a un tren con sus cosas hasta la frontera. Y tenían acuerdos con las dictaduras, la de Bolivia o la de Chile o la de Paraguay, para que de ahí los trasladen hasta donde vivían, ¿no? Su pueblo, su ciudad. Y mi mamá ante esa opción, porque era volver a empezar desde menos cero. Hacía muchos años que no veía a los padres y los padres de ella, mis abuelos, estaban bien económicamente. Entonces, ella era peluquera, cocinaba también, tenía una academia de peluquería y bueno, decidí volver a Bolivia. Tenía que ir mi hermano. La noche anterior nos dice que no podía por problemas con la novia, se estaba por casar y se suspendió después, ¿no? Pero entonces le digo, bueno, voy yo. Pero voy al tren directamente. Y pues tenía que ir a la noche, ir a avisar a compañeros que me voy, no es que me desaparecieron. Y pues si no, veían que no tenía noticias mías, se dispersan todos por las dudas. Entonces, pues en general lo que se pedía era que aguanten por lo menos 24 horas para darle tiempo a los demás para que no lo vayan a buscar. Las torturas no tenían límite. Entonces, cuando llego, el tren ya justo estaba saliendo y voy corriendo y estaban todos, chao, chao, chao. Yo subí al tren en plena marcha ya. Y mi vieja, pensando que me eché atrás, bajó todo el bolso mío, fui con lo puesto. Y el pasaje a nombre de mi hermano. Y pues en eso mis viejos no fueron muy cuidadosos con los nombres.
Él se llama Jorge Saúl y yo me llamo Orlando Saúl. Ah, Mi otro hermano se llama Joel Orlando y yo me llamo, o sea, entonces medio que, era fácil hacer claro, la confusión. claro. Y hasta el perro tenía pasaporte, un perro histórico que teníamos, tenía para pasaje, vacunas, todo para viajar. ¿Y ahí se fueron a Bolivia? Claro, yo ahí me fui con volviste? ellos. Volví casi 3 años después, cuando ya venía el golpe de García Mesa. Yo allá también me puse a militar y también, o sea, con Siles Suazo conocí a Quiroga Santa Cruz, o sea, para nosotros era, vos te das cuenta que era lo mismo en todos lados. Siempre me acuerdo la imagen, hasta la frontera, o sea, en esa época, por la tensión, tenía una arruga en la frente, en el estómago, que me tenía que hacer masaje porque podían llegar hasta sangrar, ¿viste? Porque estaba siempre pendiente de... Alerta. Claro. Y hasta la frontera estaba ni una pared pintada, ni en la estación, en ninguna, todas pintadas, mejor dicho, ni una pintada de consigna. Y en la frontera, pavimento, casas de material, edificaciones. Cruzaba la frontera, era todo tierra. El pueblo en Villazón eran casas de adobe y los campesinos vendiendo en la tierra sobre una manta lo que producían, ¿no? Pero las paredes pintadas, habían volteado la dictadura de Banzer. Decía, viva Bolivia libre, patria o muerte, gloria al Che Guevara, digo. Pero era como viajar en el tiempo, porque era como hace 200 años, las construcciones, los indios vendiendo, ¿viste? Pero eso te hizo seguir militando. Claro, era la misma lucha en todos lados. Aparte sentía el clima de libertad, ¿viste? Acá todo clandestino y allá no. Está todo el mundo con... ¿Y por qué decidiste volver? Y siempre quería volver. No queríamos alejarnos de correr otro destino que junto a los compañeros. Era la mística que teníamos en ese momento. O sea, quería irme a seguirla en Nicaragua, que estaba contra el sandinismo. Porque Cuando volviste acá al barrio, ¿qué encontraste? yo volví todavía durante la dictadura, en el 80. Y vine para acá y estaban los militares, los camiones apostados. Y bueno, alquilé por 11, no, era montaña de escombros, pocas casas, pero y algunos me decían, no, mirá, no te arrimes porque están vigilando. Estaba el padre Pichi y entonces me hace señas para seguir de largo y después él viene, me dice, mira, esto es así, así. ¿Qué señas nos podemos hacer para que yo te pueda decir si... Mirá, lo que teníamos entre los pibes, si estaba todo bien, nos tocábamos la pera. Si estaba todo mal, como... bueno, y quedé en volver otro día. Vuelvo y me hace así. Y digo, bueno. Y era verdad, había un auto parado más adelante, estaban ahí vigilando. Pero nos manejábamos así, eran códigos que teníamos en ese entonces. Y fue re importante el padre Pichi, ¿no? Sí, aparte era un gran cuadro intelectual de perfil bajo. Organizó muchísimos asentamientos para que no sean villas, para que sean barrios. Él, un poco su exilio, creo que era el que después fue el Papa, Bergoglio, que le dijo, mirá, para que no te pase nada, anda a Brasil. Ahí el lugar está mejor, anda a ver esta gente. Lo mandaron a trabajar con los campesinos, que era justo las tomas de tierra también, ¿no? Y ahí vio cómo era la secuencia, armaban barrios, no armaban villas, no armaban favelas. Espacio para la plaza, para la comisaría, para la escuela, no pasillos, sino calles, ¿no?
que después lo repitió acá, con un perfil bajo, pero estuvo casi en todo el país armando eso. Y, o sea, y siempre sin mostrar mucho o sea, tenía una intelectualidad tremenda. Eh, de hecho, acá nosotros el homenaje se lo hicimos acá en vida. No fue tan masivo, vino mucha gente, pero justo fue el día que River se fue a la B. Otro hecho histórico. Claro, otro hecho histórico. Pero vinieron funcionarios, peronistas, dirigentes, o sea, y se lo hicimos acá en la capilla de Mujica, él fue el heredero de Mujica. Estamos haciendo entrevistas en todos los barrios, a todos les preguntamos más o menos lo mismo, también muchos enseguida empiezan a hablar de sus curas de su barrio, ¿no? Claro. Y en todos nos nombraron a Pichi. Claro, estuvo en muchísimos lados, y le enseñaba a todos los curas, ¿no? Cómo armar la cosa, no hacer villa, hacer barrio, gimnasio para los chicos, o sea. Yo creo que hasta la diferencia con Mujica es que Mujica era más carismático y tenía lo otro que venía de una familia muy conocida, era más mediático para hablar un término de esta época. Entonces ese era el perfil de él. Y la otra parte de Pichi era de perfil bajo, él no quería ser mediático, no, ni reportaje creo que tenía en esa época. Y él tenía la iglesia en el fondo, en Saldía, y los compañeros que él formó de la JP también eran tremendos luchadores, y eran tipos muy jodidos, pibes que venían eran hijos de hacheros, zafreros, a los 5 años en la cosecha de la uva, ¿viste? O sea, muy sufrido. Hay algunos que se olvidan o por miedo ya lo dejan como un capítulo de mucho sufrimiento, mucho dolor. Pero a mí acá es la historia de nuestras vidas porque conocí también gente muy jodida, pero también de las mejores. No solamente el padre Mujica, vecino, amigo de la vida. Ahí está Galleta, el que fue el compañero también de Fátima primero. Para mí él era nuestro héroe. Le gustaba mucho el deporte. En un accidente perdió las piernas. Tenía 16 años por ahí. Y no quería vivir más. O sea, teníamos como un juego, corríamos arriba de los vagones de carga, como en las películas de antes, ¿viste? Y perdió las piernas, no quería nada. Entre los compañeros, entre Mujica, le levantaron el ánimo y siguió con ganas de vivir y siguió militando. Primero en silla de ruedas, los compañeros de Saldía lo cargaban al hombro, a las marchas, él agitaba. Después con pierna ortopédica, con bastones, con muleta. Siempre me acuerdo, un día lo cruzo por acá a la vuelta. Terminaban un par de colectivos acá. Y viene caminando con pierna ortopédica, parecía un robot. Y, Galleta, ¿qué anda haciendo? Andando. Andando, claro. Pero después cuando lo desaparecen, a los de Saldía lo habían mandado a Fuerte Apache. Y él estaba en un tercer piso con la madre. La madre había ido al Chaco a ver unos parientes y venía en esos días. O sea, él estaba clandestino también. Y los amigos le dicen, che, no vayas a tu casa porque a tu departamento pues están vigilándote, te están esperando. Y el razonamiento de él, ¿cuál es? Si yo no me quedo y me voy, cuando venga mi vieja la van a agarrar a mi vieja. La van a torturar a ella pensando que sabe dónde estoy. Y no me puedo ir. Fue, subió al departamento, al rato le quieren tirar la puerta abajo, la tenía bien trabada. Y entregate, no, además. ¿No te querés quedar 5 minutos? Sí, un minuto más y termino.
y le dice, no, está bien, agarra, y le dice, no tiren la puerta pues tengo una pepa, y le tira un tiro a la puerta como para ver que... Y en ese va quemando todo lo que pueda comprometer a cualquier otro. Y le seguían golpeándole, tirando cosas a la puerta para ver si, hasta que no tira más. Dice, bueno, se le acabaron las balas. Tiran la puerta abajo, pues la orden era llevarlo vivo para torturarlo y hacerle que denuncie a compañeros, ¿no? Y entonces cuando lo ven que estaba tirando espuma, este hijo de puta se tomó la pastilla de cianuro y hizo eso para que no lo agarren vivo. O sea, no tenía escapatoria. Los tipos estaban confiados, claro, de discapacitado que va a saltar por los techos, por los balcones, ¿no? Y de bronca lo tiraron desde arriba hasta el piso. Apareció en el 2000 en una fosa común en San Martín. Yo en esa época estaba pintando, hacía laburo de altura y en silleta. Me llega un mensaje que le hacían un homenaje a Alberto Alfaro. ¿Quién es Alberto? Pues nos conocíamos por apodo, nos criamos juntos, pero no sabíamos. Además era un código, no tratar de no saber los nombres para el día que te pasa algo. No, yo lo conozco con un apodo, no el nombre. No sé de quién habla. Y bueno, así me enteré, no fui porque no sabía quién era, después me entero que era ahí. Para mí siempre fue el máximo héroe que conocí acá, él y Vicente López, ¿no? Pero hay muchos más también, pero básicamente son ellos. Para mí era el héroe nuestro, pero después no, te digo, es nuestra vida. No, siempre dicen, hay un dicho que dice, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Porque la villa es como un crisol de cultura, de razas. Y si vivís acá, vas a Paraguay y sos medio local.